Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios por este momento que Dios nos da de poder estar en este lugar, siempre en nuestro hogar, alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que un saludo a cada uno de los hermanos que nos siguen por las redes sociales, a todos los amigos, en cualquier lugar, en cualquier país donde ellos puedan ver esta transmisión en vivo. Les mandamos un saludo muy cordial, diciéndole que nos amamos, que los extrañamos en el Señor y que también compartimos juntamente con todos lo que estamos viviendo, cada uno en su lugar, pero lo importante es de que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado, que Dios sigue reinando, que Él tiene control de todo, Él es soberano. A pesar de las cosas que podamos estar viendo, Dios sigue siempre sentado en su trono de gloria, reinando como siempre, porque Él es Dios. Así es de que esta noche nos sentimos muy contentos, muy felices de estar una vez más acá, dándole la gloria al Señor. Y les queremos hacer una invitación también a ustedes, que si están haciendo alguna actividad en casita, que paren esa actividad. Creo que Dios ha sido bueno, Dios nos ha dado tantas cosas que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para Dios, y Dios muchas veces quiere llamar nuestra atención a través de muchas cosas, y a veces Dios tiene que hacer algo para tratar de que nuestras actividades cesen y nosotros podamos dedicarle un tiempo a Dios. Fíjese que hoy en la tarde me llamaba la atención porque muchas personas están buscando a Dios. Incluso podía ver en las noticias como unos médicos, antes de entrar a sus labores, se reunían y se arrodillaban y comenzaban a pedirle a Dios, no solamente por la vida de ellos que está en riesgo, sino por aquellas personas que ellos van a atender con esta enfermedad que estamos cruzando. Pero es hermoso ver, hermanos, cómo ahora ellos, en cada actividad que van a realizar, antes de entrar al servicio que ellos tienen asignado, pues ellos se arrodillan todos juntos y comienzan a clamar a Dios, porque solamente Dios es el único que nos puede ayudar en estos momentos de dificultad. Solamente Dios nos puede ayudar, nadie más. Por eso yo le pido a usted, hermano, que cese cualquier actividad que está haciendo, y se lo pido en el amor del Señor para que usted pueda estar atento a la palabra del Señor. Así es de que le damos gracias a Dios y queremos hacer una oración antes de dar esta palabra, antes de poder dar la instrucción, la enseñanza. Ya le hemos adorado con mi esposa, acá hemos estado alabando al Señor, cantándole, orando, glorificando. Hemos estado dándolos ese gozo que sentimos en el Señor. Así es de que ahora vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor, pero quiero que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más esta noche por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Tuya es la gloria y la alabanza. Gracias por cada momento que tú nos das para poder estar en este lugar. Gracias por la fuerza, Señor, que solamente tú nos das. Gracias por ese cuidado tan tierno y amoroso, Padre, que tienes para con nosotros. Gracias por estar pendiente de nuestra vida. Señor amado, no tenemos cómo pagarte, pero aquí están nuestras vidas, Señor, dispuestas para servirte, dispuestas para darte gloria, dispuestas para vivir para ti, Señor. Porque no solamente, Padre, te adoramos de labios, sino que queremos vivir de corazón para ti, llevando vidas rectas, llevando vidas que te agraden. Porque no queremos vivir de apariencia, Señor. No queremos ser cristianos solamente en medio de cuatro paredes, y que quizás al salir de ese lugar nuestra vida vuelva a ser igual como que si Dios no viviera en nuestras vidas. Por eso esta hermosa noche te damos gracias. Yo sé que tú estás en medio nuestro. Yo sé que tú siempre estás a nuestro lado, nunca nos dejas. Padre Santo, gracias por cada momento que estás a nuestro lado. Esta noche nos disponemos, Padre,
a glorificar tu nombre a través de tu palabra, a darte a conocer, porque esa es nuestra responsabilidad. A eso tú nos has llamado, Padre, a dar a conocer tu palabra, Señor, a que la gente te conozca a través de tu palabra, quién tú eres, porque a través de tu palabra te manifiestas a cada vida, Señor. Por eso te damos gracias. Sé, Padre, que en algunos lugares quizás se han desviado y han perdido el rumbo, Señor, al cual tú los has llamado. Pero yo te ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, que aquellos líderes, aquellos pastores que quizás están entreteniendo a sus iglesias, que sean ellos, Padre, que seas tú obrando en ellos para que comiencen a estudiar más profundamente la palabra de Dios y puedan dársela a conocer a las personas, para que ellos te conozcan, porque ese es el motivo por el cual tú nos has levantado, para que tu nombre sea glorificado y poder dar a conocer tu nombre a todas las naciones, Padre. Por eso gracias te damos esta noche en el nombre precioso de Cristo Jesús. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que nos guíes en el estudio de tu palabra y que podamos, Padre, de una manera sencilla y clara poder entender tu palabra y poder, Señor, darte gloria y alabanza. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están pendientes en sus hogares. Bendice a cada hermano, Señor, a cada familia, a cada hermana. Bendice a sus hijos, bendice a los hermanos que están, Señor, fuera de este país, Señor. Bendice también a aquellos que están en El Salvador, Padre, en cualquier otro lugar donde se encuentren y a donde pueda llegar, Señor, este video. Bendícelos, que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 14 en adelante. Hoy nos corresponde estudiar Isaías 45 del versículo 14 al 25. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. El Señor dice a Israel: los trabajos de Egipto y los comercios de Etiopía y la gente de Saba de alta estatura se rinden a ti y serán esclavos tuyos. Irán encadenados detrás de ti, se arrodillarán delante de ti y te suplicarán. Ciertamente Dios está entre ustedes y no hay más, no hay otro Dios. Sin embargo, tú eres un Dios que se esconde, Dios Salvador de Israel. Todos los que hacen ídolos quedarán avergonzados, humillados y en ridículo. Pero a Israel lo salvará el Señor. Lo salvó para siempre y jamás quedará avergonzado ni humillado. El creador del cielo, que es el Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la afirmó y que creó y que la creó no para que estuviera vacía, sino para que estuviera habitada, dice esto: yo soy el Señor y no hay otro. Yo no hablo en secreto ni en lugares oscuros de la tierra. Yo no digo a los descendientes de Jacob: búsquenme donde no hay nada. Yo, el Señor, hablo la verdad. Digo lo que es justo. Reúnanse y vengan. Acérquense los sobrevivientes de los pueblos. Son unos tontos quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlos. Hablen y presenten sus pruebas. Consulten si quieren unos a otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién las anunció desde hace tiempo? ¿No fui acaso yo el Señor?
Y no hay Dios fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador. Vengan a mí, que yo los salvaré. Pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juré por mí mismo. Hice una promesa y esa promesa se cumplirá. Que ante mí se doblará toda rodilla y que jurarán todos y dirán: solamente en el Señor está la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. Aleluya. Dejamos hasta ahí la porción de la palabra del Señor. Cuando pensamos en estos versículos, solamente quiero hacer un recordatorio precisamente de lo que hablamos la semana pasada en el estudio. Dios había estado hablando precisamente diciendo de cómo el barro le podía decir al alfarero: ¿por qué haces esto? O la vasija al que lo formó: tú no sabes lo que haces. Precisamente, hermanos, estábamos hablando de que como Israel, muchos de los judíos que estaban en esclavitud se habían quejado por la actitud o por el propósito que Dios tenía de sacarlos de la esclavitud usando a un hombre gentil, un hombre que no conocía de Dios. Por eso dice en esta escritura de que el barro alterca y pelea con su hacedor. Es decir, hermanos, que ellos no estaban conformes porque precisamente ellos estaban acostumbrados a que Dios siempre usara gente de la de ellos. Pero nunca habían estado acostumbrados a que Dios usara personas ajenas a su nación, personas que no eran de su pueblo. Y por eso ellos hablaban de esta manera, y Dios a través del profeta Isaías les dice que ¿por qué el barro le dice al que lo formó: ¿por qué haces así? Es decir, hermanos, que Dios es soberano. Dios hace las cosas como a Él le place. Dios no tiene el por qué rendirle cuentas a nadie. Dios no se siente comprometido con nadie. Y por eso Dios hablaba de esta manera. Dios también les decía: tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído al mundo. Es decir, que les puso esos ejemplos porque ellos estaban disgustados de cómo Dios estaba trabajando y elaborando aquella libertad que ellos tanto habían anhelado. Hubo un momento cuando Dios a través del profeta Isaías dice: ustedes me dirán cómo hacer mi trabajo, ustedes me dirán cómo voy a hacer con mis hijos. Es decir, hermanos, que Dios puede hacer lo que quiera porque precisamente Él es conocedor de todo, Él sabe todo, Él sabe lo mejor y lo que no, lo que nos conviene a nosotros. Él estaba dando estos detalles, pero precisamente, hermanos, por eso Dios hablaba de esa manera. Dios dice que Él hizo precisamente que Ciro triunfara en todas sus batallas porque era Dios quien lo había levantado para esto y que Dios iba con él. De la misma manera nosotros, Padre, nuestro Padre, nuestro Señor siempre va con nosotros, delante de nosotros, abriendo camino para que nosotros podamos alcanzar cualquier meta, cualquier ideal, cualquier sueño, todo y cuando esté en la voluntad de Dios. Así es de que Dios les había dicho que Dios lo había levantado de esta manera. Ahora, hermanos, queremos entrar a lo que son
el estudio de los versículos que hemos estudiado, dice el versículo 14, el Señor dice a Israel, los trabajos de Egipto, los comercios de Etiopía y la gente de Saba de alta estatura se rendirán a ti y serán esclavos tuyos. Irán encadenados detrás de ti, se arrodillarán delante de ti y te suplicarán. Precisamente, hermanos, este versículo 14, cuando el Señor dice a Israel que los trabajos de Egipto, los comercios de Etiopía y la gente de Saba de alta estatura, dice que se rendirán a Israel y serán esclavos suyos. Irán encadenados detrás de ellos, se arrodillarán delante de Israel y le suplicarán. Precisamente, hermanos, tanto lo que es Egipto, Etiopía y la gente de Saba, estas tres naciones, hermanos, son precisamente mencionadas aquí. Es decir, que estas tres naciones en sí ilustran de una manera clara la totalidad de todas las naciones que se van a rendir a Israel en tiempos futuros, es decir, en el tiempo del milenio. Es decir, que esto ilustra precisamente eso, que estas tres naciones del sur, ellos, hermanos, cuando el Señor esté gobernando y Israel sea recogido de los cuatro extremos de la tierra, es decir, de los cuatro puntos cardinales, porque Dios ha prometido que cuando Él reine va a reunir a todo Israel y lo va a hacer que regrese a su tierra, la tierra que Él les heredó por mandato divino. Cuando eso llegue, precisamente, hermanos, todas las naciones, porque estas tres naciones ilustran la totalidad, oiga bien, ilustran la totalidad de las naciones que se van a rendir a Israel. Ahora, ¿y por qué se van a rendir a Israel? Porque precisamente cuando Dios los recoja, se van a dar cuenta de que verdaderamente, hermanos, no hay nación más bendecida, ni nación más grande, exaltada, como lo será Israel en el tiempo del milenio. Ellos se van a rendir voluntariamente porque se van a dar cuenta que no hay otro lugar, no hay otra nación como Israel, y cuando Israel sea recogido, ellos dicen, le van a suplicar, oiga bien, le van a suplicar que los lleve, que quieren ser esclavos suyos, y dice que se van a encadenar. Es decir, ellos de una manera voluntaria van a reconocer verdaderamente que Dios está con Israel. Eso es lo que precisamente está diciendo. Ahora, y fíjense qué hermoso, hermanos. El tan solo hecho de que Dios recoja a Israel de todas partes de la tierra y lo lleve a su tierra, quiere decir que va a haber un avivamiento extraordinario como nunca jamás en la vida se ha visto. Es decir, hermanos, que lo que Israel no hizo en el tiempo cuando Dios lo levantó como nación para que él fuera luz y bendición de todas las naciones, lo mismo que la iglesia no pudo hacer, Dios lo va a hacer con tan solo recoger a su pueblo. Miren qué tremendo, hermanos, como en aquel tiempo sin palabra alguna, solamente con estar el Señor gobernando, precisamente en Jerusalén, gobernando en el periodo del milenio, las naciones se van a rendir. Es decir, le van a suplicar, llévenlo. Fíjense que en este libro de Isaías, en los primeros capítulos, precisamente también habla, que dice que de Jerusalén y se va a salir la palabra del Señor y la instrucción se va a dar en Sión. Dice de que habrán personas que se le van a agarrar del manto a los judíos y les van a decir, llévalos contigo. Queremos ir a Jerusalén, queremos ir a adorar a Dios, porque Él está ahí. Fíjense qué tremendo. Cosa, hermano, que ahora uno quisiera ver cómo las personas buscarían de Dios, pero no lo hacen.
Pero llegará el momento, hermanos, que a través de la obra poderosa, redentora que Dios va a hacer a su pueblo Israel, se va a dar un avivamiento extraordinario, se va a dar ese momento tan esperado, hermano, donde Israel precisamente, ese era el propósito y ese era el enfoque de Dios, que Israel iba a ser una nación de bendición para todas las naciones del mundo. Ese fue el propósito de Dios y ese ha sido el propósito de Dios para nosotros como iglesia, que seamos de bendición para cada persona. Ese es el propósito y el enfoque que Dios siempre ha tenido. No solamente lo tuvo con Israel, sino con nosotros. Pero pareciera que así como falló Israel, también la iglesia ha fallado. Porque nosotros ahora en día, hermanos, quizás no todos somos de bendición para mucha gente. Muchos somos de estorbo, quizás por la forma de vida en que llevamos. Muchos somos quizás como piedra en un camino, precisamente en donde servimos de estorbo, porque mucho cristiano, hermano, no está viviendo la vida que Dios desea y anhela que nosotros vivamos. Ese es el problema. Nosotros tampoco no hemos llegado a cumplir ese propósito. Hemos fallado en el propósito por el cual muchas veces Dios también nos llamó a nosotros. Pero todavía es tiempo. Todavía nosotros podemos ser de bendición si tan solo nos convertimos, si tan solo nos arrepentimos, si tan solo le pedimos al Señor que nos perdone para que pueda usar nuestra vida y podamos ser de mucha bendición para la gente, para las personas. Ese ha sido el propósito de Dios. Por eso dice acá, dice que irán encadenados detrás de ti y se arrodillarán delante de ti. Es decir, le van a suplicar que los lleve, que los deje ir con ellos a Jerusalén. Qué hermoso fuera, ¿verdad? Que nosotros en estos tiempos la gente estuviera tan anhelosa, hermano, de decir, llévenme a la iglesia, vayan a traerme a la casa. Mire, yo quiero ir a conocer a su Dios. Pero ¿sabe por qué mucha gente no quiere? Porque hay muchos cristianos que no están viviendo como Dios espera que vivan. Como lo vuelvo a repetir, hemos sido un estorbo. Hemos llevado una vida licenciosa en la cual verdaderamente, en lugar de ser de bendición, hemos sido quizás de estorbo y hasta de maldición. Porque ahora en día, hermano, se están dando cosas que cuando ve uno, no solamente cristianos, sino pastores actuando de una manera tan vil, que verdaderamente no son de bendición para nadie. Y por eso la gente ahora no quiere ir, por eso la gente se ha retirado, por eso la gente está como un poco quizás dolida. Muchos están dolidos, muchos no quieren ir a las iglesias por este motivo. Pero Dios, ese fue su propósito, que tanto Israel como la iglesia fuéramos de bendición. Por eso dice que ellos le van a pedir que lo lleven, se van a arrodillar, es decir, van a suplicar para que los dejen ir con ellos. Dice versículo 15. A 14 siempre. Ciertamente que Dios está entre ustedes y no hay más Dios, no hay otro Dios. Mire qué claro cómo ellos van a reconocer. ¿Cómo van a reconocer? Dicen, ciertamente que Dios está entre ustedes. Mire qué tremendo, hermanos. Cómo las personas precisamente van a querer, hermanos, ir con ellos. Es decir, Dios se va a mostrar a través de esa obra redentora que hizo hacia su pueblo Israel. Se va a mostrar y la gente va a poder ver que verdaderamente Dios está en medio de ellos. Ahora, si en aquel tiempo la gente se va a convencer que verdaderamente Dios está en medio de ellos, eso es el anhelo que nosotros como iglesia deberíamos de tener ahora en día. El anhelo de que verdaderamente la gente se diera cuenta que Dios está en medio nuestro. Eso fuera lo que nosotros deberíamos de anhelar, hermanos. Anhelar que verdaderamente la gente pueda ver a Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo puede ver la gente a Dios en nuestras vidas? Viviendo vidas agradables, siendo serviciales a los demás. Es decir, viviendo una vida agradable para Dios. De esa manera, hermanos, teniendo cambios en nuestra vida, es como la gente se va a dar cuenta que Dios está en medio nuestro, porque precisamente Dios ha cambiado nuestro ser. Dios ha hecho cambios en nosotros.
La gente va a decir, verdaderamente Dios está con ellos, Dios está con ustedes. Es decir, cuando uno conoce a Dios, esos cambios se dañan a la persona, esos cambios se producen a través de la obra del Espíritu Santo, y es donde muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué han surgido esos cambios? Es precisamente porque Dios está en medio nuestro. Es por eso. Eso es lo que surge, por eso ellos van a reconocer y van a decir, verdaderamente, Dios está en medio de ustedes. No hay nadie más, no hay otro Dios. Dios es el único, el que está en medio de ustedes. Fue hermoso, hermanos, ver que precisamente las personas pudieran ver a Dios en nuestra vida, como lo vieron en los primeros inicios de la iglesia, a la que muchas veces se dice iglesia primitiva. Amén. Fuera hermoso que la gente pudiera ver a Dios en nuestras vidas. Yo no sé si usted se recuerda precisamente cuando estaban apedreando a Esteban. Dice que los judíos vieron resplandecer su rostro. Y dice que cuando se le quedaron viendo, cuando sus ojos se fijaron en Esteban, dice que vieron el rostro de un ángel. Mire qué tremendo, hasta dónde Dios puede llevar la vida humana en una transformación que verdaderamente cuando alguien pueda verla, pueda precisamente apreciar algo diferente. Pero lamentablemente, hermanos, ahora en día, cuando uno ve a muchos cristianos, no puede decir eso. No puede decir que Dios está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque precisamente no se nota. No se puede ver a Dios en medio de ellos. Las iglesias ahora en día se han mundanalizado. Las iglesias ahora en día no se puede decir que dentro de las iglesias está Dios, porque precisamente se han alejado de Dios. No están mostrando verdaderamente que Dios está en medio de ellos. La gente no puede percibir, no puede ver que verdaderamente Dios está en medio de la iglesia. Ahora, y me llama la atención, fíjese, porque ese es el propósito. Yo no sé si usted ha leído precisamente la carta a Corintios, en donde el apóstol Pablo precisamente le habla a la iglesia de Corintios. Capítulo 14 del libro de los Corintios, Pablo le habla a la iglesia y le da instrucciones precisamente en cuanto al ordenamiento de lo que son las profecías. Yo no sé si usted ha leído precisamente 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo regula precisamente los dones de profecía, porque los corintios tenían muchos dones. Tenían profecías, es decir, hablaban lenguas, es decir, ellos se captaban de todos los dones que tenían, y precisamente, hermanos, cuando ellos se reunían, todos hablaban profecía, hablaban lengua, es decir, era un solo disparate. Era un solo, como que locos habían en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando Pablo les escribe en el capítulo 14, él regula los dones de lengua y de profecía. Y precisamente Pablo les dice esto, les dice, cuando ustedes se reúnan en la iglesia, dice, si todos hablan lenguas y entra un indocto, es decir, una persona que no conoce al Señor. Si todos ustedes en la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en lengua, les dice, y esta persona indocta entra a la reunión que ustedes tienen, dice, él va a decir que todos están locos. Eso es lo que Pablo dice. Y dice, si alguien, dice Pablo, no habla profecía, es mejor que no hable lenguas. Y Pablo es donde dice, si hay profecía, dice, precisamente dice, si entra un indocto y todos hablan profecía dentro de la iglesia, dice, el corazón de esta persona, cuando entre, dice, todo lo que hay en su corazón va a ser revelado. Y verdaderamente él va a convencerse de que Dios está en medio de ustedes. Miren lo que el mismo Pablo da ajustes a todo esto. Por eso es importante, hermano. Las lenguas son importantes, pero no para la gente de afuera. Las lenguas son importantes para la gente cristiana, para los cristianos. Pero la profecía es para la gente precisamente de fuera.
Porque en la profecía, hermano, Dios descubre el corazón de aquella persona que nos acompaña a adorar a Dios, y verdaderamente esta persona llega a reconocer que verdaderamente Dios está en medio nuestro, porque Dios ha revelado los pensamientos de su corazón. Y lo voy a llevar para que usted vea que no es mentira. 1 Corintios capítulo 14. Por eso Pablo hace ajustes en este versículo, y es lo mismo que está haciendo Isaías. 1 Corintios capítulo 14. Capítulo 14, versículo 23. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 en adelante. Mire lo que dice. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, ábrala y lea conmigo. Mire cómo dice del versículo 23 en adelante. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos hablan en lengua y entra una persona común y corriente o uno no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. Dice, versículo 24. En cambio, si todos comunican, si todos hablan profecía, dice, y entra un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Miren lo que Pablo está diciendo. Es lo mismo que dice también precisamente Isaías, cuando dice de que todos los pueblos van a reconocer y van a decir, verdaderamente Dios está en medio de ustedes. Dios está en medio de ustedes. Y yo sé, por eso es importante, hermano, en las iglesias. Por eso es importante a veces que los pastores, los que decimos ser ministros de Dios, enseñemos la palabra de Dios para regularizar y enseñar de manera clara cómo verdaderamente funcionan las lenguas y funcionan las profecías dentro de la iglesia. Pero hoy en día, hermano, hay muchos pastores, muchos ministros que no están cumpliendo esa responsabilidad. Hay muchas iglesias que donde uno entra, hermano, parecen locos todos. Parecen locos. No hay una regulación. ¿Por qué? Porque muchas veces este pueblo desconoce la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque precisamente los pastores no están cumpliendo la responsabilidad a la cual Dios los llamó. Ese es el problema. Por eso, hermanos, si les voy a decir algo, yo he ido a iglesias donde a veces caen como que fueran locos. Y eso no es precisamente lo que la Biblia enseña. Es decir, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Y si Dios es un Dios de orden, nosotros como pueblo de Dios también tenemos que ser ordenados, porque para eso nos ha dejado su palabra, para que nosotros nos guiemos nuestra vida, guiemos nuestros servicios a través de la Escritura y poder hacer lo que Dios manda. Por eso yo le voy a decir algo. Nosotros en nuestra congregación, si nadie habla profecía, tampoco habla lengua. Porque eso es lo que Pablo dice. Él regula la profecía en este capítulo 14. Dice que hablen 2 y a lo más 3. Si alguien habla lengua, dice, y no hay nadie quien interprete, que calle. Eso es lo que Pablo enseña. Pero ¿qué pasa ahora en día? Ahora en día en muchas iglesias que hay gente que está hablando lenguas, nadie sabe qué es solamente. Yo le voy a decir algo. Y me voy a meter un poquito en este tema. Porque verdaderamente el que habla lenguas, hermano, no edifica a nadie. El que habla lenguas dice que habla misterio, pero solamente con Dios. Es decir, que solamente Él se edifica. Pero no hay a nadie más. En cambio, la profecía sí edifica, porque en la profecía Dios habla a su pueblo y a través de esa profecía Dios muchas veces ha tenido que hablarle a personas en particular, precisamente para hacerles ver, hermano, la vida que están llevando y que es necesario que se arrepientan y que busquen de Dios. Por eso dice Pablo, si alguien habla lengua, si no hay quien interprete, que callen. Y esto es bíblico. Esto es bíblico. Por eso Pablo lo enseña y regula estos dones de profecía y de lengua para que la iglesia sea no solamente edificada, sino también
los asistentes. Por eso ellos dicen, por eso aquí dicen estas personas que le están pidiendo que los dejen irse con ellos, le están suplicando. Dice, ciertamente que Dios está entre ustedes. Y eso es lo que debería de ocurrir en nuestras iglesias. Eso es lo que debería precisamente de haber. Pero pregúntenles a muchos pastores ahora en día. Ay, no, hermano, es que hay que darle libertad al espíritu. ¿Y cómo no le van a dar libertad si ellos mismos son ciegos? Desconocen la palabra de Dios. Y discúlpenme que quizás hable de esta manera, pero es una realidad, hermanos. Hay pastores que no les importa. Hay pastores que tienen sus iglesias y son un desastre completo. Ahora, ¿cómo la gente va a conocer la verdad de Dios si ellos mismos la desconocen? ¿Cómo? Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso siempre ha habido en mi deseo ese, siempre comunicar la palabra de Dios para que la gente conozca, para que la gente no ignore. ¿Qué pasa ahora en día cuando ven algunas iglesias que todos están brincando y que todos están, hermano, con saltar? ¿Quién se edifica? Nadie. Nadie. Con hablar en lengua, ¿quién? Si no vean los inconversos burlándose de las iglesias, dicen, no, qué locos, qué ridículo. Y ciertamente lo es. Yo en cierta ocasión visité a un pastor que era de Honduras. Y créame que verdaderamente, hermanos, es ridículo. Había una hermana, supuestamente hermana, que ella, hermanos, cuando ella comenzó a hablar en lenguas, comenzó a saltar y se tiró al piso. Mire qué desorden. Tuvieron que ponerle hasta una manta para que no enseñara sus partes íntimas. Hasta eso se tiene que llegar. Eso es ridículo, hermano, dentro de las iglesias. Y además, y le digo esto y no miento delante de Dios, esa mujer hasta se orinó ahí en la carpeta de la iglesia. ¿Esto será de Dios? No, esto no es de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, hermano, que así como Él es, espera que nosotros seamos. Que seamos personas ordenadas. Porque somos su pueblo, lo representamos a Él. De Él hablamos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso dice aquí ciertamente que Dios está entre ustedes y no hay más. No hay otro Dios. Y dice aquí, versículo 15, sin embargo, tú eres un Dios que se esconde. Dios salvador de Israel. Todos los que hacen ídolos quedarán avergonzados y humillados en ridículo. Pero Israel lo salvó, pero a Israel lo salvó el Señor. Lo salvó para siempre y jamás quedará avergonzado ni humillado. Me llama la atención este versículo 15 porque dice, sin embargo, tú eres un Dios que se esconde. Fíjese que cuando el profeta habla de que dice que Dios es un Dios que se esconde, precisamente, hermanos, Dios o Israel será el método o el instrumento que Dios va a usar en la liberación futura para darse a conocer a todas las personas. Es decir, Dios se esconde. ¿De qué manera? Recuérdese que arriba las tres naciones, tanto Egipto, Etiopía, con los sabeos o los de Saba, precisamente están hablando de que ellos quieren ir a Jerusalén porque Dios está en medio de ellos. Ahora, cuando Dios restaure a Israel, en esa restauración, hermanos, Dios se va a mostrar y la gente va a poder ver a Dios en Israel. Es decir, ¿de qué manera? Recuérdense que Israel es un pueblo muerto ahora en día. El profeta
habla sobre un valle de huesos secos, que dice que Él le habla a esos huesos secos, Dios le manda que hable, y dice que Él les comienza a hablar, y comienzan a cobrar vida, comienzan a llenarse de carne, de tendones, hasta que ellos cobran vida, pero dice que el Señor dice, estos huesos secos son la casa de Israel. Israel está muerto. Ahora, cuando Dios use a Israel y lo restaure en la liberación, Dios se va a dar a conocer a todo el mundo. El mundo va a venir a adorar a un Dios poderoso, un Dios universal, que precisamente se muestra escondido en un pueblo que precisamente estaba muerto, pero que ahora está vivo. Eso es lo que precisamente el profeta dice. Y es lo mismo, hermano, que pasa en nosotros. Ahora, Dios, a través de la obra que Él ha hecho, Él se muestra en nosotros, está escondido en nosotros. Es como que si dijéramos que la carne, que así como habló el Juan en su capítulo 1, de que dice que aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ahora ese verbo que se hizo carne, a través de su Espíritu Santo, Él está morando en nosotros. Quizás la gente no pueda ver quizás a Dios porque está oculto en una naturaleza caída donde precisamente la gente no lo puede ver. Pero lo podrá ver, hermanos, de acuerdo a la vida que usted y yo vivamos. De acuerdo a cómo usted y yo vivamos, la gente podrá notar que verdaderamente Dios está haciendo esa obra en nosotros. Y eso es lo que precisamente el profeta dice, que es un Dios que se esconde. Es decir, que Dios no se ha dado a conocer, quizás no todos lo conocen, pero en aquel tiempo Dios se va a dar a conocer a todo el mundo, es decir, todo el universo va a conocer de Dios, porque precisamente a través de lo que Dios va a hacer en Israel, la gente se va a dar cuenta que está en un pueblo muerto, Dios se va a manifestar. Y eso es lo que precisamente Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Por eso dice acá, dice, todos los que hacen ídolos quedarán avergonzados y humillados y en ridículo. Pero Israel será salvo por el Señor. Lo salvará para siempre y jamás quedará avergonzado. Fíjese qué tremendo. Mientras hermanos, mientras los fabricantes de ídolos, ellos están, hermanos, tratando, esforzándose, poniendo todo su empeño para tratar de darle vida, oiga bien, a estos ídolos. Dios le está dando vida y está salvando a Israel. Dice que ellos van a quedar en ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué los hacedores de ídolos van a quedar en ridículo? Precisamente, hermanos, porque un ídolo no puede salvar. Un ídolo no puede hacer nada. Y discúlpeme, quizás si hay algún hermano católico escuchándome, pero esta versión de la palabra de Dios que yo estoy usando es una Biblia, es una versión católica. Es la que más me gusta usar siempre, es una que siempre predico. Por eso quizás usted va a hallar bastante diferencia en lo que es esta versión y la Reina Valera. Y me gusta esta versión, hermano, porque precisamente es clara, es más clara todavía que la versión Reina Valera. Y cualquiera dirá que si por qué la uso, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Para mí no hay diferencia, hermano. Porque muchas veces juzgamos, esa Biblia es cristiana, esta Biblia es católica. Todo es palabra de Dios. Si usted se diera cuenta que muchas veces tanto corporaciones cristianas como cleros católicos están incorporados ellos mismos tratando de hacer versiones, versión tras versión. Hay mucha gente que usa la versión Jerusalén, una versión inglesa. Y le voy a decir algo, muchos cristianos la usan. Y es una versión católica. Y es lo que muchas veces la gente no sabe. Pero es palabra de Dios. Por eso a mí me gusta usar esta versión que yo uso, se llama Dios habla hoy. Y le voy a decir algo. Esta Biblia tiene todos los libros deuterocanónicos que la Reina Valera no tiene. Para que se dé cuenta.
tiene a Judith, tiene a Tobías, tiene primera Macabeos, segunda Macabeos, tiene Daniel 2, todo. Pero me gusta usarla porque precisamente es más clara. Por eso le voy a decir algo, si algún amigo católico me está escuchando, atienda bien a esto, porque yo no estoy usando una versión como las que dicen por ahí, cristianas, sino que estoy usando su misma palabra de Dios. El problema es que ustedes no la leen y la situación mía es muy diferente porque yo la leo. Me asocio a esta misma palabra. Porque más abajo vamos a encontrar cosas, hermanos, donde verdaderamente es como que Dios estuviera hablándonos a nuestro tiempo. Como que Dios supiera de que de generación en generación, esto es una cultura, se ha culturalizado la religión. Y por eso Dios nos habla de manera clara, porque Él conoce todo. Y dice acá, versículo 18, el creador del cielo, que es el Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó y que la afirmó, que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que estuviera habitada, dice así: yo soy el Señor, no hay otro. Yo no hablo en secreto ni en lugares oscuros de la tierra. Yo no digo a los descendientes de Jacob, búsquenme donde no hay nada. Yo, el Señor, hablo la verdad. Digo lo que es justo. Oiga lo que está diciendo. Dice, yo digo la verdad y hablo lo que es justo. ¿Y por qué dice aquí en el versículo 19? Dice, yo no hablo en secreto ni en los lugares oscuros de la tierra. ¿Por qué? Porque fíjense que precisamente cuando Él dice que no habla en lugares oscuros ni en lugares ocultos de la tierra, es porque precisamente, hermanos, cuando Ciro, rey de Persia, comenzó a conquistar nación tras nación, después que Aliante, el rey de Lidia, había muerto, su hijo Creso tomó el poder. Ahora, cuando Creso estaba reinando y se dio cuenta que Ciro iba conquistando nación tras nación y que no hay nadie que lo podía parar, Creso mandó un mensajero para consultar a sus dioses. Oiga bien, él mandó precisamente a consultar a sus dioses. ¿Y cuáles eran los dioses? Habían como 12 dioses que eran los que se le llamaban los oráculos de Delfos. Así se le conocía a ese grupo de dioses que eran como 12. Ahora, cuando eso pasa, el dios más importante era Júpiter. Él era el que dominaba a todos estos dioses. Ahora, cuando Creso precisamente se dio cuenta que Ciro iba avanzando y nadie lo podía detener, él le pidió ayuda a estos dioses. Fue a consultar a los oráculos de Delfos. Mandó un mensajero y precisamente en respuesta de lo que los dioses le dieron a Creso, dice que le dijeron, si tú llevas al ejército al otro lado del río, vas a poder vencer a los persas. Vea lo que le estaban diciendo sus dioses. Y dice que Creso hizo una alianza juntamente con Nabonino, que era rey de precisamente de Babilonia, y hizo una alianza también con el rey Amosés de Egipto. Y dice que algunas ciudades de Esparta, que eran ciudades griegas, se unieron con él, porque no querían ser conquistados por los persas. Y dice que hicieron esa alianza y se aliaron y comenzaron a luchar contra Ciro. Pero se dieron cuenta, hermano, que aquel mensaje que aquellos oráculos divinos les habían mandado, decirle que le hicieran la guerra a Ciro, que ellos iban a vencer y que precisamente no iban a ser conquistados, falló. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no saben, no conocen. Mientras que Dios dijo, yo no hago nada oculto.
No hago nada de escondidas en cualquier rincón de la tierra. Dios lo había dicho a través del profeta 200 años que Ciro iba a nacer y que Dios le iba a dar, abrir las puertas, iba a quebrar cerrojos y él iba a conquistar muchas naciones. Dios lo dijo abiertamente. Por eso él dice, yo no, dice el versículo acá, dice, yo no hablo en secreto en lugares oscuros de la tierra. Porque él todo lo que tiene que anunciar, lo anuncia a través de sus profetas. Él no tiene, hermanos, mensajes ocultos para dárselos a ti personalmente a alguien y decirle lo que tiene que hacer. Dios por eso nos ha dejado esta palabra. Porque a través de su palabra, sus mensajes ya están escritos y ya está dicho lo que va a suceder y lo que va a acontecer en la historia humana. Es decir, hermanos, por eso él dice, yo hablo verdad. Yo no digo lo que no es. Es decir, que él cumple lo que habla. Ahora, si él, hermanos, no habla en lugares ocultos, si él claramente se da a conocer a través de su palabra lo que va a suceder en la historia humana, ¿cuánto no deberíamos de creer en nosotros? ¿Cuánto? Es decir, nosotros deberíamos de estar confiados en él. Porque Dios a través de su palabra nos ha dicho, hermano, mire, desde el Génesis, nos ha dicho cómo comenzó el mundo hasta Apocalipsis, cómo va a terminar. Amén. Cómo comenzó la raza humana y cómo va a terminar. Cómo comenzó el diablo y cómo va a terminar. Es decir, que Dios nos ha dado todo. Bendito Dios. Nos ha dado de una manera tan clara para que nosotros, hermanos, estemos viviendo confiados y tranquilos que Dios está velando por nosotros. Eso es lo que precisamente, por eso él dijo eso. Y es que, hermanos, en los tiempos antiguos, mucha gente no solamente tenían estos oráculos para consultar sobre qué podían hacer, sino que incluso los reyes de Israel, oiga bien, los reyes de Israel habían adoptado toda esta cultura de idolatría y de pecado contra Dios. Israel, hermano, como él vivía en medio de naciones paganas, en medio de naciones que consultaban a otros dioses, a ellos como que les llamó la atención esto y comenzaron a hacer propio esa cultura pagana e idólatra y la llevaron a su pueblo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Reyes cuando dice que Josafat dice que se fue a ver a Acab, rey de Israel. Josafat estaba gobernando en Judá. Acab estaba gobernando Israel, es decir, las 10 tribus. Y dice que un día llegó, y dice que cuando llegó se sentaron los dos en su trono y comenzaron a dialogar por un problema de tierras. Y dice que Acab le dijo a Josafat, yo quiero ir a pelear a recuperar las tierras de Ramón de Galaad. Esas tierras antes le pertenecían a Israel, pero les habían sido quitadas. Les habían sido quitadas. Y dice que se sentaron a dialogar y comenzó Acab a decirle a Josafat, fíjate que yo quiero recuperar las tierras que antes eran nuestras. ¿Me apoyas? ¿Vas conmigo? ¿Vas conmigo? Y como que quizás vio un poco dudoso a Josafat y dice que le dijo, mira, voy a llamar a los profetas, porque él tenía profetas, pero eran falsos, no eran profetas de Dios. Dice que mandó llamar a unos profetas de él y dice que les consultó y les dice, ¿puedo subir a Ramón de Galaad? ¿Conquistaré Ramón de Galaad? ¿Saldré victorioso de esta batalla? Y dice que todos los falsos profetas que él tenía, oiga bien, dice que hicieron unos cuernos, como que eran cuernos de vaca. Hicieron unos cuernos y dice que se los ponían y dice que le decía, sube a Ramón de Galaad. Esa tierra va a ser tuya. Así dicen los dioses. Tú vas a prosperar. Tú vas a tener victoria. Fíjate lo que le estaban diciendo los falsos profetas. Y dice que Josafat
como que no les creyó mucho a estos falsos profetas. Y dice que le dijo, no hay un hombre de Dios aquí que nos dé palabra. Porque él dudaba, no los hallaba sinceros. Por eso Josafat le dice a Acab, no habrá aquí un hombre de Dios que nos pueda decir si podemos ir a pelear y si vamos a salir victoriosos. Y Acab le dijo, sí, aquí hay uno, pero me cae mal. Me cae mal este hombre, porque solamente tragedia, solamente desgracia me profetiza. Y le dijo Josafat, no hable así el rey. Dejemos que este hombre nos hable. Y dice que lo mandaron a llamar, llamaron un mensajero y fueron a llamar a Micaías. Así se llamaba el siervo de Dios, Micaías. Y dice que el que lo fue a llamar y dice que le dijo, lo amenazó y le dijo, oye, todos los profetas han dicho que el rey Acab va a prosperar en esta victoria. Así es de que tú di lo mismo. Dice que le dijo, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Si Dios me da palabra, yo la voy a dar. Y dice que se lo llevaron. Pero como ya lo habían amenazado, dice que le dijo, está bien. Está bien. Y se fue delante del rey Josafat y de Acab. Y dice que le dijo Josafat, triunfaré en la victoria, triunfaré en la guerra. Logré salir victorioso en la conquista de las tierras de Galaad. Y dice que Micaías, como ya le habían dicho que él dijera lo que los otros habían dicho, fue obediente. Y dice que le dijo, sube, porque vas a conquistar. Y dice que acá, hermano, se molesta, se enoja y le dice, ¿por qué siempre nunca me dice la verdad? Ah, le dijo, el rey quiere escuchar la verdad. Entonces aquí le va la palabra del Señor. Y le dijo, yo he visto a Israel como ovejas dispersas por las montañas que no tienen pastor. Yo los he visto dispersos. Y usted no va a vencer. Usted va a morir en batalla. Y le dio palabra. Ah, le dijo acá, entonces yo voy a morir. Entonces quiere decir que los otros me han engañado, le dijo. No creo que muchos se equivoquen. El equivocado eres tú. Y le mandó decir al gobernador que lo metieran a la cárcel y que lo tuvieran con pan y agua hasta que él regresara. Y le dijo Micaías, si tú regresas de la guerra, es porque Dios no habló de mí, no habló a través de mí. ¿Y qué pasó? Dice que se fueron a la guerra. Dice que le dijo el rey Acab a Josafat, vístete como rey, soldados, y no solamente contra el rey, vistió de rey. Y cuando estaban en la guerra, dice que comienzan a perseguirlo. Y cuando Josafat se dio cuenta que ya lo llevaban cerca, pegó un grito. Y dicen que dijeron, este no es el rey. Y lo dejaron de perseguir. Lo dejaron de perseguir. Y ahí se acabó la guerra, hermano. No pudieron agarrar al rey Acab, que era el que tanto quería. Pero dice la palabra de Dios que un soldado dijo, bueno, ¿para qué me voy a llevar esta flecha? Y la sacó de su aljaba, la puso y dijo, la voy a tirar al aire. A ver qué pasa. Y la tiró. Y sabe a dónde fue a dar esa flecha. Dice que esa flecha le fue a pegar cabal en donde hacían coyuntura la armadura del rey. Y ahí le dio. Y se desangró en su carro y se murió. Vea qué tremendo. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, en esos tiempos había esto que hacía también Creso. Creso consultó estos oráculos divinos o oráculos de Delfos, como se le conocía, para ver si él iba a ganar. Lo mismo que mucha gente hace ahora en día, incluso hasta cristianos. A veces consultan el horóscopo. Mire qué aguados. Mire qué mediocres. En lugar de consultar la palabra de Dios o ponerse a orar y decirle, Señor, guíame, ayúdame en esto, porque Dios tiene control de todo, porque es soberano. Mire estos tremendos, consultando el horóscopo. Y me alargo mucho, hermano, pero hay quienes van a consultar hasta las cartas. Hay quienes hasta les gusta que les lean la mano para que les den el futuro. Y este indio que está ahí delante de él, que sabe del futuro, si es otro igual a él, lo que está haciendo es hundiéndolo más en la idolatría, algo que Dios repugna, algo que Dios detesta. Por eso,
Usted, hermano, si no tiene que consultar a ningún pastor que sea hombre de Dios, consulte la palabra de Dios o váyase en oración. Es lo más necesario, es lo más esencial. Pero hoy en día, hermano, así como este rey Acab y así como Crespo consultaban a esta clase de profetas y de oráculos para pedir dirección, ahora en día mucha gente hace lo mismo. Ahora en día, hermanos, estamos llegando a un tiempo donde precisamente muchos cristianos están siendo arrastrados. Muchos cristianos están cometiendo tantas cosas abominables que a Dios no les son agradables. ¿Saben por qué? Porque no quieren orar. Porque no quieren leer la Biblia. Por eso, quieren las cosas fáciles. Quieren las cosas al caliente. Pero verdaderamente, hermano, esto es un grave error. Esto es un grave error. Toda decisión hay que consultarla con el Señor. Amén. A través de la oración. Y esperar. Esperar hasta que Dios te dé respuesta. Y por eso dice el Señor aquí, yo no hablo, dice. Yo no hablo en secreto en lugares oscuros de la tierra. Yo no digo a los descendientes de Jacob, dice, búsquenme donde no hay nada. Dios nunca hizo eso. Dios siempre le dijo a Jacob, ven a mí, yo te voy a responder. Yo te voy a declarar, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y dice, yo el Señor hablo verdad. Es decir, Él nunca nos va a engañar, hermanos. Si nosotros le consultamos a Dios y Dios nos dice algo, verdaderamente Dios nunca nos va a engañar. Él habla verdad. Él nunca miente. Por eso es necesario que usted y yo como cristianos consultemos a través de la oración, pidiéndole al Señor dirección. Además, hermano, aquí en la palabra de Dios, aquí está toda la dirección que usted y yo necesitamos. El problema es que nos hemos vuelto flojos para estudiar la palabra del Señor. Por eso es que cualquier loco que se levanta como predicador nos engaña. Por eso. Porque como desconocemos la palabra del Señor, nos dicen algo. Ah, sí, será así. Dios me habló. Yo he conocido mucha gente que se ha desilusionado. Que a veces han llegado otros. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Tú vas a ser gran hombre de Dios. Tú vas a ser misionero. Y nunca se da eso. Y mucha gente se disgusta y dice, hermano, es que Dios es malo, Dios falló. No, hermano, es que no es Dios. Es el que habló. Porque la palabra de Dios dice que si alguien dice que va a suceder algo y esa palabra que ha dicho, todas esas cosas que se van a suceder y no se cumplen, es porque Dios no habló. Sino que esta persona dice, habló Por su cuenta. por su propia cuenta. Habló presunción de su corazón. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. Porque estamos viviendo tiempos tan difíciles donde muchos están siendo engañados. Muchos. Mire, yo he visto hombres que a veces ahí le tiran hasta el saco que se quitan. Te voy a dar la bendición de Elías. Dicen, y le tiran el saco. Y estos indios no son, ni siquiera al talón le llegan a Elías. Y ahí andan engañando gente. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice acá, versículo 20. Aquí es donde yo quiero entrar. Fíjense, hermanos, que si usted, amigo católico, me está escuchando, agarre una Biblia católica, para que vea lo claro que Dios habla. Por eso Él dice, yo hablo verdad y digo lo que es justo. Porque en la Biblia, hermano, es como que Dios nos estuviera hablando, como que desde tiempos antiguos nos estuviera hablando a la generación de nuestro tiempo. Mire lo que dice acá. Y le voy a mostrar algo para que usted vea que yo uso Biblias católicas. Si usted es católico, va a reconocer esta Biblia. Si usted es católico, la va a reconocer. Esta Biblia aquí al frente traía la Guadalupe. Adentro la traía. Yo se la quité porque esto no me gusta. Yo no soy idólatra. Pero es palabra de Dios.
Y la que estoy usando también es Biblia católica, versión católica, perdón. Pero es palabra de Dios. Pero por eso la uso, porque es tan clara. Es tan clara. Y miren lo que dice en esta versión católica, y se la voy a leer. Esta es la versión latinoamericana. Se lo voy a leer como dice aquí para que usted vea que precisamente la palabra de Dios es clarísima. Que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Capítulo 45 de Isaías, versículo 20. Miren lo que dice acá. Reúnanse y vengan. Acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Versículo 20 del 45 de Isaías. Lo estoy leyendo en la versión latinoamericana, una versión católica. Miren lo que dice. Dice, reúnanse y vengan. Acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Disculpe la expresión, pero es su misma versión, la que dice así. Y no se vaya a ofender conmigo, sino con el que hizo esta versión. Y dice, son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvarlo. El Señor lo dijo. Son unos tontos, dice. En esta versión lo dice un poco más suave para que no se ofendan, porque muchas veces la gente cuando Dios habla directamente, la gente, ay, dicen, ay Dios, ¿por qué habla así? Se asustan, se asombran. En esta versión nos dice, son tontos. Te lo voy a leer para que vean que suavice un poco la palabra. Reúnanse y vengan, acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos. Son unos ignorantes. Así dice. Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlo. Como que si Dios estuviera hablándolo hoy en tiempos de Semana Santa, ¿verdad? Bendito Dios. Como que si Él conociera todo. ¿Cree usted que Dios conoce todo? Amén. Es que, hermano, Dios es bello y Dios nos habla de una manera tan clara para que nosotros no tengamos duda de nada. Fíjese, en esta dice, son unos ignorantes. Y discúlpenme, pero le voy a decir algo. Y es verdad, hermano. Muchas veces la gente ahí anda, como lo que hacen ahora en día, con procesiones, cargando a sus dioses encima, rezándole, pidiéndole que los salve. Cuando dice aquí, son incapaces de salvar. Ahora, y si usted tiene alguna duda, dígale a algún sacerdote que le enseñe esa versión, para que vea que yo no lo estoy engañando. Pero le voy a decir algo. La ignorancia muchas veces nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. Amén. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de conocer la palabra de Dios para que no nos engañen y ser ignorantes y nos arrastren, como dice el apóstol Pedro, que dice que algunos, dice, son arrastrados por doctrinas de hombres. Son arrastrados, dice, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Los arrastran, porque ellos solo buscan su bienestar y solo les hablan lo que a ustedes les conviene. Solo les hablan palabras que a sus oídos les hagan bien, pero nunca les dicen la verdad. Y yo les voy a decir algo. Yo, antes de conocer al Señor, yo también era ignorante. Porque yo hacía lo mismo que dice aquí. Que cargaban a sus dioses rezándoles para que los salvaran. Yo lo hice también en un tiempo, ¿no? Y lo hice, ¿sabe dónde? En la ciudad de San Miguel. En la ciudad de San Miguel para tiempos de Semana Santa se carga el Santo Entierro. ¿Sabe que para ese tiempo se usaban 50 personas para cargar ese bulto? 50. En ese tiempo, allá por el 87, yo estaba destacado en la jefatura de San Miguel. Allá estuve. Y mi coronel Gutiérrez, que era el que estaba al frente de la jefatura, escogió 20 guardias para que fuéramos a participar
y a cargar el santo entierro. Oiga bien. Y escogió de los mejores. Y yo verdaderamente no era de esos, hermano. Yo era de lo peor. Los escogió, fuimos a cargarlo, intercalados con otras personas. Se paga para cargarlo. Además de eso, hay que desembolsar para cargar ese gran bulto. Y allá andábamos intercalados en la gente, cargándolo, uniformados de guardia, cargándolo, apoyados con un tridente así para cuando nos sentíamos cansados, el poder depositarlo para poder sostenerlo y poder descansar un rato. Y todos íbamos así, miren. Porque así es como se hace. Que casi ni avanzábamos, lo cargamos una cuadra. De ahí se lo entregamos a la Policía Nacional, la CETIPOL, la ex. La CETIPOL se lo entregó a la PH. La PH se lo entregó a la tercera brigada. La tercera brigada se lo entregó al batallón Arce. Y así lo íbamos pasando una semana. Una cuadra cada uno. Yo era de esos, hermanos. Pero algo maravilloso hizo Dios en mí. Me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Y ahora puedo decir como aquel ciego que el Señor sanó. Una cosa sé, que antes era ciego y que ahora veo. Así dice el Señor. Y el profeta está haciendo aquí porque precisamente él está visualizando la conquista de Babilonia. Y cuando Ciro iba a conquistar esa Babilonia, también visualizaba, podía ver a los residentes de Babilonia haciendo profesiones, con sus dioses en la espalda, cargándolos, rezándoles, pidiéndole que los guardara de esa conquista. Igual a Delfos, igual a Creso, consultando a los oráculos de Delfos. Así hacía la gente. Y lo mismo, pareciera que la gente no ha cambiado, hermano. Pareciera que la gente ha avanzado en tecnología, pero la gente se ha quedado en el pasado y vive como vivían las generaciones antiguas, haciendo lo mismo que a Dios le desagrada. Por eso es que dice acá, dice que son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlos. Versículo 21. Hablen y presenten sus pruebas, consúltense, si quieren unos a otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién anunció desde hace tiempo? ¿No fui yo, acaso? Yo el Señor, y no hay Dios fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador. Vengan a mí, que yo los salvaré. Pueblos del extremo de la tierra. Yo soy Dios, no hay otro. Miren la invitación que Dios nos hace. Dice, si ustedes quieren consultar unos a otros, consúltense. ¿Quién hizo esto en el pasado? Hablando de Ciro. ¿Quién hizo esto en el pasado? No fui yo. No yo lo proclamé. No yo dije que este hombre iba a aparecer y iba a conquistar ciudades. No fui yo quien reveló 200 años antes de que esto pasara. Consúltenos. Ahí están las pruebas. Desen cuenta que nadie lo dijo. Yo lo dije porque soy el único. Y él dice, vengan a mí. Vengan. Y yo los voy a salvar. Vengan. Es que, hermano, Dios es bueno. A pesar de la ignorancia en la que ahora usted y yo o otras personas puedan vivir. Hermano, Dios está dispuesto a pasar por alto esos tiempos de ignorancia. Es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en el libro de los Hechos, perdón. Dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Dios manda. Es decir, dice que Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que el hombre se arrepienta? ¿Por qué quiere Dios que el hombre cambie? ¿Por qué quiere Dios que el hombre tenga una vida diferente? Porque dice que Él ha designado a uno que resucitó de los muertos, el cual va a juzgar a vivos y a muertos. Es por eso, porque si usted hoy no viene y reconoce al Señor, yo le voy a decir algo, estimado amigo o estimado hermano que anda un poco chueco.
Si usted no se arrepiente, si usted no busca al Señor, usted se va a lamentar. Usted va a tener que lamentar amargamente el no haber venido al Señor. Por eso dice él aquí, vengan a mí, que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra. Yo soy el Dios. Pues yo soy Dios, y si no hay otro. Versículo 23. Lo juré por mí mismo. Hice una promesa y esa promesa se cumplirá. Que ante mí se doblará toda rodilla y ante mí jurarán todos. Y dirán, solamente el Señor está en victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. Pero vean la promesa que Dios hace. Dios jura por él mismo. Dice el versículo 23. Yo he jurado por mí mismo. ¿Y qué juró? Hice una promesa y esa promesa se cumplirá, dice. Que ante mí se doblará toda rodilla y todos confesarán al Señor. Oiga bien, lo mismo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 10. Que ahí dice esto mismo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo repite también en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Hace una vez más esa repetición, que esa promesa que Dios hizo en el pasado, y ante él se iba a doblar toda rodilla y toda lengua iba a confesar a Dios. Eso es muy cierto. Y le voy a decir algo. Si usted ahora no dobla sus rodillas y confiesa que Dios es el Señor, si hoy usted no lo hace de una manera voluntaria, yo le voy a decir algo. Va a haber un momento en el futuro que si usted hoy no confesó a Dios, usted lo va a confesar. Porque cuando el Señor venga a gobernar, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Es decir, reconocerán que Él es Dios, pero no lo van a reconocer para salvación, sino que ese reconocimiento va a ser para juicio, porque ustedes nunca quisieron reconocer al Señor, ni nunca quisieron doblar su rodilla reconociendo que Él es supremo. Si hoy no lo hace voluntariamente, en aquel tiempo, en ese tiempo, cuando ese tiempo llegue, usted lo va a hacer obligadamente. Obligadamente. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 2 habla de cuando el Señor se enoja y se molesta y se inflama su ira. Dice, obedezcan todos los reyes de la tierra, porque Él ha sido puesto para gobernar. Y dice que va a desmenuzar a las naciones como vaso de alfarero. Es decir, va a venir a gobernar en la tierra, le guste o no le guste a los gobernantes. Lo acepten o no lo acepten. El Señor va a gobernar sobre ellos. Y aunque no les guste. Porque ese es el tiempo que Dios ha designado para que el Señor reine sobre la tierra y que todo gobierno va a ser sometido a su gobierno. Si no lea Zacarías, dice que cuando Él esté gobernando, dice que las naciones, oiga bien, las naciones que no suban a Jerusalén para adorarlo, dice que Dios no les enviará lluvia para que no haya cosecha. Ese va a ser un castigo. Y si aún así se rehúsan a subir a Jerusalén, a adorarlo, es decir, a reconocerlo como rey, dice, las plagas que le mandé a Egipto, se las voy a mandar a ellos. Así es de que es mejor que hoy
lo hagamos de una manera voluntaria y no obligada, en donde tengamos que reconocerlo obligadamente, es decir, imponiéndonos un gobierno el cual quizás usted y otras personas no van a estar de acuerdo, pero lo van a tener que aceptar. Y después de eso, van a ser castigados. Lamentablemente, hermanos, el Señor nos habla a tiempo. Lamentablemente la gente no quiere. Lamentablemente las personas ahora en día no están dispuestas a reconocerlo, pero un día lo reconocerán. Así es de que yo le hago la invitación. Yo creo que Dios nos ha hablado a todos, que Dios no tiene excepción de personas, ¿verdad? Dios quiere que todos vivamos una vida agradable delante de Él, que no seamos cristianos solamente dentro de cuatro paredes, y que quizás ya cuando salimos de la iglesia, estamos en la casa, somos peor que los animales, discúlpenme la expresión, que no queremos vivir vidas agradables, solo queremos vivir vidas delante de la gente, que nos vean, pero en el interior, en lo más profundo de nuestra vida, nos estamos engañando. Nosotros no tenemos que ser cristianos de cuatro paredes, tenemos que ser cristianos a tiempo completo, es decir, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia tenemos que vivir como a Dios le agrada. Así es de que yo termino esta noche, le hago la invitación para que si usted quiere recibir al Señor puede hacernos llegar un texto, vamos a orar por usted y usted busque una iglesia donde reunirse, ¿verdad? Y esperamos en Dios que todo esté bien. Así es de que lo dejo para que usted pueda activar sus quehaceres. Gracias por su tiempo. Gracias por estar ahí. Que Dios lo bendiga. Créame que estamos orando por usted, por su familia, por todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos orando por los hermanos de la iglesia. Estamos comprometidos con el Señor, porque servirle a ustedes es servirle a Dios. Si nosotros queremos servirle a Dios, queremos servirle a ustedes primero, porque haciéndolo a ustedes, le estamos sirviendo a Dios. Así es de que un saludo de parte de mi esposa y de mi persona. Los amamos, los queremos, los extrañamos, hermanos, en el nombre del Señor. Ustedes son nuestra familia más grande. También mandamos un saludo a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo en El Salvador, a los que nos siguen. Dios les bendiga de una manera especial. Así es de que, si Dios así lo permite, el domingo estaremos aquí una vez más. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre del Señor. Amén.